Cuando yo empecé a escuchar podcasts, lo hacía para divertirme, para escuchar contenidos que me acompañaran y que me hicieran reír. Pero con el tiempo me pasó como a muchas otras personas y mi motivación para escuchar podcasts cambió. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo, les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast, en la que hoy te voy a hablar de Mariana Vaccaro, una periodista, productora de podcast argentina que hace muy pero muy poquito tiempo se ha venido a vivir acá a España, así que desde aquí le mandamos un saludo grande, y cualquier persona que esté pensando en producir un podcast o en generar contenido tendría que considerar a Mariana Vaccaro como una de sus mejores aliadas. Mariana durante un tiempo largo estuvo como directora en Podcasteros, un colectivo latinoamericano, o en realidad no latinoamericano, sino de podcast, productores de podcast de habla hispana que generaron mucho contenido y se dedicaron a promocionar la industria, pero también a entenderla, a analizar los comportamientos de la audiencia a través de Encuesta Pod, una encuesta internacional que se realizó durante varios años. De hecho, no sé si este año tocaría, pero no sé si se volverá a hacer. Y donde se podían conocer, hay muchos informes sobre podcasting, cada vez hay más, pero en ese entonces cuando ellos comenzaron, casi todos estos informes estaban hechos para el público de habla inglesa, ¿no? Norteamericano. Bueno, en Podcasteros, con Mariana Vaccaro en la dirección, estaban haciendo esta encuesta pod para entender cómo y por qué escuchaban podcast los oyentes de la audiencia de habla hispana, tanto de España como de Latinoamérica, como de Estados Unidos, la parte de habla hispana. Mariana Vaccaro estuvo como invitada internacional al primer encuentro de Galicia Podcast Summit en el mes de abril a través de una videollamada. La tuvimos ahí y nos estuvo compartiendo varios datos sobre Encuesta Pod, sobre la audiencia, y uno de los más destacables, uno de los que más llamó la atención de la gente que estuvo allí en Galicia Podcast Summit fue este. Algo más que les preguntamos es ¿para qué escuchan? Y la mayor parte de las personas dice que es para aprender cosas nuevas. Es algo que está bueno tener en cuenta, sobre todo, ustedes saben que la mayor parte de las personas llega a escuchar podcast a través de una recomendación. Los oyentes tienen que llegar a encontrar ese contenido. Y esto tiene que ver con redes sociales, con moverlo en otros ámbitos que no es solo la app donde escuchan podcast. El hecho de entender por qué la gente escucha un podcast nos sirve también para decir, bueno, a ver, ¿cómo voy a hacer el copy? O ¿qué voy a decirle a la gente para que escuche mi podcast? ¿Qué los lleva a escuchar algo? Ok, aprender. Bueno, entonces puedo usar como ese argumento y considerarlo en la estrategia de comunicación y de difusión que tenga para mi podcast. Esto puede parecer un dato irrelevante, ¿no? ¿Qué nos importa a nosotros si yo no estoy haciendo un podcast de educación, un podcast de divulgación? Bueno, yo insisto con que nos saquemos las caretas y con que más allá de divertirnos y más allá de que grabamos un podcast porque nos gusta grabarlo y porque la pasamos bien, todos queremos que nuestro podcast tenga la mayor cantidad de reproducciones posible. Luego, eso no quiere decir que si tenemos pocas reproducciones no lo vamos a disfrutar o que vamos a dejar de grabarlo, pero insisto, todos queremos que tenga la mayor cantidad de reproducciones posibles. Entender que la gran mayoría de personas que escuchan un podcast lo hacen para aprender algo nuevo puede cambiar nuestra manera de crear contenidos, puede cambiar aunque sea un contenido de entretenimiento como los que grabo yo en mi podcast sobre The Walking Dead, puede ser un podcast orientado a algo formativo, a algo de aprender, que puede ser desde supervivencia en el apocalipsis hasta, bueno, casi hago un spoiler de un oyente de este podcast que tiene pensado algo con un podcast, claro, pero esto puede cambiar el enfoque de nuestra creación de contenido o, como decía Mariana, por supuesto, el enfoque que le damos al copy, a las creatividades, a las comunicaciones que hacemos de nuestro podcast en redes sociales. La gran mayoría de las personas que escuchan podcast, sí, incluso tus oyentes, escuchan podcast para aprender. Si giramos un poquitito nuestra creación de contenidos hacia ese lado, podemos tener otro de esos impactos que a mediano o largo plazo puede repercutir en el crecimiento de nuestro podcast. Así que démosle una vuelta utilizando esta herramienta que nos acaba de brindar Mariana Vaccaro y creemos nuestro contenido, el que ya estamos creando, sabiendo que la gran mayoría de las personas que están buscando podcast por ahí quieren aprender algo nuevo.